Bienvenidos a Malpica de Bergantiños, un pequeño municipio costero de la provincia da Coruña, con una población de 5.300 habitantes y situado a 58 kilómetros de Santiago de Compostela. El pueblo de Malpica es considerado el comienzo de la famosa Costa da Morte. Su extensión de unos 61 kilómetros cuadrados contiene en uno de sus lados el puerto pesquero, protegido por un espectacular dique de abrigo, y en el otro la playa de Area Mayor, que con sus 800 metros de longitud y enmarcada en la zona urbana es un espacio de ocio muy concurrido durante todo el verano. Además de los habitantes del pueblo y turistas, otros habituales son los surfistas, atraídos por sus buenas olas, sobre todo en los meses de invierno, donde el océano Atlántico azota las costas gallegas con toda su fuerza. En su costa destacan las pequeñas islas Sisargas, refugio natural de aves marinas, custodiadas por un pequeño faro, que aunque actualmente es automático, fue durante años un lugar donde se han forjado varias generaciones de fareros. Adentrándonos en su historia, se dice que Malpica fue un increíble mirador para vigilar el paso de las ballenas que pasaban por la costa. De su captura se obtenían grasas, aceite, carne y huesos. Se dice que algunos de estos huesos fueron empleados como vigas en los techos de pequeñas construcciones. Un poco más tarde, Malpica perteneció al señorío del arzobispado de Compostela, hasta que 2 siglos más tarde, Sancho de Ulloa, conde de Monterrey, se le arrebataba para incorporarla a sus dominios. Fue en 1916 cuando Malpica pasó a llamarse Malpica de Bergantiños, para diferenciarse de otros topónimos de la nomenclatura española. Actualmente Malpica es uno de los puertos más importantes de la pesca artesanal de Galicia. Y aunque esta es su actividad más destacada, también se enriquece del turismo, ya que es lugar de inicio de la famosa ruta de senderismo o Camiño dos Faros, un recorrido por la Costa da Morte de 200 kilómetros, dividido en 8 tramos, que une Malpica con Fisterra, siendo el mar su principal protagonista. A pocos kilómetros de Malpica nos encontramos con un pequeño archipiélago deshabitado formado por 3 islas llamadas Sisarga Grande, Sisarga Chica y Malante. Estas islas son en su mayoría de naturaleza escarpada, lo que propicia que en la Sisarga Grande haya numerosos acantilados. Sin embargo, en esta isla podemos encontrar un embarcadero y una pequeña playa en el sur. Además, se dice que hubo una ermita dedicada a Santa Mariña, que fue destruida por los piratas en sus múltiples incursiones durante el siglo X. Si tenemos la posibilidad de acercarnos a la isla y dar un paseo por ella, no nos lo debemos perder. En el puerto de Malpica hay un puesto que se dedica a realizar excursiones a la Sisarga Grande. El trayecto en lancha suele durar unos 30 minutos en función del oleaje, que en estos rincones del océano Atlántico suele ser intenso. Una vez llegas a la isla, el graznido de las aves y el ruido del mar te dan la bienvenida y te acompañarán durante toda tu estancia en ella. Al final del camino encontrarás un faro, construido en 1919, que ha servido de guía durante más de 100 años a las embarcaciones de pesca, mercantes y grandes petroleros que navegan por este famoso corredor marítimo. Desde el faro podrás contemplar uno de los acantilados más imponentes de toda la geografía gallega, ya que alcanza los 100 metros de altura. Una vez terminada nuestra visita a la isla, volvemos a Malpica para ir a nuestro siguiente destino, la ermita de San Adrián.
Ubicada en el Monte de Veo, a las afueras de Malpica, esta preciosa ermita se levantó sobre un espacio sagrado precristiano, ya que aquí se encontraron los restos arqueológicos del castro, conocido como Vico do Castro. Fue construida en el siglo XVI en honor al santo Adrián do Mar, cuya leyenda cuenta que ayudó a los pobladores de estas zonas a acabar con una plaga de serpientes que asolaba estas tierras. El santo pisó a una de ellas y las demás desaparecieron tirándose al mar o convirtiéndose en piedra. Cuando baja la marea, dicen que se puede apreciar las pisadas de San Adrián en una de las rocas. En el siglo XX, la ermita fue profundamente renovada para lucir el aspecto que tiene a día de hoy. La devoción de los vecinos de la comarca por San Adrián es tal que cada domingo después del 16 de junio se celebra una concurrida procesión y romería que parte desde Malpica por tierra y por mar, llegando hasta la ermita. El lugar de la ermita se acondiciona para estas romerías y gracias al precioso mirador puedes contemplar las Islas Sisargas justo enfrente de ti. Nuestra última parada es el faro de Punta Nariga. Construido en 1995 y diseñado por César Portela, es el faro más moderno de Galicia. Con sus 50 metros de altura y un alcance lumínico de 22 millas, es todo un referente en la integración de la arquitectura con el paisaje natural. Teniendo mucho cuidado, podemos pasear por las rocas sobre las que se sitúa el faro, y que presentan singulares esculturas debido a la incesante acción erosiva del agua y del viento. Es la primera parada en la famosa ruta de senderismo o Camiño dos Faros, una ruta de más de 200 kilómetros a través de los faros ubicados en la Costa da Morte. La construcción del faro recuerda a la proa de un barco, coronada por una escultura de bronce denominada Atlante. Esta estatua, obra del artista Manolo Colla, es una figura con forma entre un humano y una gaviota a punto de echar a volar. Sin duda, una silueta perfecta para las maravillosas puestas de sol de Nariga. Desde el faro de Punta Nariga nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle like, compartid y suscribiros al canal. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido Malpica, si la habéis visitado y nos vemos en el próximo vídeo.